Vamos a otro tema, volvamos a las noticias de Chile. Claro que sí, porque un reciente informe evidenció que más del 80% de las cirugías por obesidad corresponden a mujeres, cifra que ha ido en aumento en los últimos años. Sí, ¿a qué se debe todo esto? Porque hay más prevalencia en las mujeres que en los hombres. Se lo preguntamos de inmediato a Pamela Araya hasta ahora. ¿Qué tal, Pamela? Buen día. ¿Tenemos algún problema con, Pame, el micrófono. con tu audio? Se escucha nada. Estamos leyendo los labios. Ahí sí, eso sí. Vamos de nuevo. Ah, no. ¿Ahora sí? Ahora sí, te escuchamos. Sí. ¿Vamos todo de nuevo? Todo Sí. no. Yo tengo el micrófono prendido, así que algo pasó. Algo. Bueno, yo les decía que el 34% de las personas en Chile sufre de obesidad. Ahora, ese dato es bien importante, el 85%, y queremos preguntárselo a un experto en la materia. Estamos hablando del doctor José María Cortés. Él es cirujano bariátrico de la Clínica Renat y miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, muy bien, gracias. Ya. Usted me decía fuera de cámara que acá estos 85% había que explicarlo bien. Exactamente. Ese dato es bien interesante porque lo que se expresa en ese titular es que el 85% de las cirugías bariátricas realizadas en Chile en los últimos años están realizadas por mujeres. O sea, ¿eso qué significa? Que no es que existan mayor prevalencia de obesidad en mujeres que en hombres, sino que las mujeres operan más que los hombres. Ese es un poco el concepto, ¿verdad? Si nosotros pensamos que, como decías tú, el 34% aproximadamente de la población del país está con obesidad, tenemos una gran cantidad de pacientes con este problema, y la cirugía bariátrica como solución, como tratamiento, tiene un alcance muy interesante, muy importante, pero generalmente las mujeres son las que optan más a este tipo de tratamiento. O sea, por eso que ese titular aparecía como muy llamativo, como que podía llevar un poco a la confusión, pero básicamente es eso. 13.000 cirugías al año. Bueno, ¿y esto por qué optan más las mujeres? ¿Por un punto de salud? ¿Por un tema estético? Bueno, esa es una pregunta súper difícil de contestar. ¿Por qué las mujeres en general? Pero eso yo creo que responde un poco más a como una cosa histórica, ¿ah? Y una cosa más bien como idiosincrasia, una cosa más social. ¿Qué ocurre? Que en general, históricamente, las mujeres son un poco más preocupadas de la salud que los hombres. Por lo tanto, siempre la mujer va a ser un poco más proactiva en resolver sus problemas de salud que los hombres. Los hombres históricamente a lo mejor nos quedamos un poquito más atrás. A lo mejor los hombres nos atrevemos menos a hacer algunas cosas. Pero yo creo que tiene que ver un poco más con eso. Últimamente se ha ido viendo un aumento, ¿ya? Nosotros si miramos en nuestras tablas quirúrgicas, en el fondo como la programación quirúrgica semanal, tú ves en general siempre mayoritariamente mujeres. Pero con el tiempo hemos ido operando cada vez más hombres, ¿no es cierto? Y esto se ha ido haciendo cada vez más transversal. Ya, ese es un punto importante, más transversal, dice usted, doctor. Antes, por ejemplo, para optar a este tipo de cirugía, a veces incluso antiguamente no tenían cobertura, ahora tienen cobertura, es más accesible. Exactamente. Y eso es algo bien interesante porque además también aparece en ese artículo que es que desde que se instaló el sistema PAD de FONASA, ¿ya? Que es un sistema de financiamiento que tiene FONASA para este tipo de operaciones, permitió que se abriera la posibilidad de que muchas más personas se pudieran operar. ¿Ya? Porque antiguamente, te digo, hasta hace 3 o 4 años atrás, la única posibilidad que tenías tú de poder realizar esta cirugía era en el mundo privado. Los hospitales tenían una capacidad muy baja de poder realizar una gran cantidad de cirugías. O sea, se podían a lo mejor realizar 300, 500 cirugías en el año para una necesidad de más de 20, 30 mil. Entonces, te fijas, es un porcentaje muy chiquitito. Sin embargo, con la apertura del PAD de FONASA, permitió que en centros privados los pacientes de FONASA pudiesen acceder a este beneficio y poder optar a una cirugía a un costo mucho más bajo. Doctor, hay preguntas para usted desde el estudio. Perfecto. Allí se encuentran Daor y Agustina. Daor y Agustina. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Estaba mirando las cifras, escuchándolo además atentamente respecto a las causas que tiene todo esto, a cómo usted intenta descifrar las cifras. Y quería preguntar por la correlación de Chile con otros países. Nos enfrentamos al mismo fenómeno, se responde de la misma manera. También en otros países tienen un alto porcentaje de personas que se pueden operar y que son mujeres, o es un fenómeno que se da solo en Chile por los accesos y todo lo que usted nos relata. Mira, la verdad que si uno mira publicaciones internacionales, en general siempre tiende a ser un poco mayor en mujeres que en hombres. Ahora, la cifra exacta, si es el 85%, eso fue lo que nosotros logramos como desmenuzar de los datos entregados por FONASA en los últimos años y que se publicó en ese estudio que hizo la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Pero sí, efectivamente, siempre tiende a ser un poco mayor en mujeres que en hombres. Eso es algo como transversal. Ahora, no sé si el 85% igual que en otros países, pero sí, como concepto yo creo que sí, siempre es un poquito más en mujeres.
Ahora, doctor, en cuanto a esta cirugía que se realiza, ¿no es suficiente para entregar una solución o no? Porque, por ejemplo, vemos que de repente la obesidad viene acompañada de otros problemas que tienen que ver con las ansiedades que existen en la vida o otro tipo de también que tiene que ver con el área más de la salud mental. ¿Ustedes la recomendación que realizan es, por ejemplo, también acompañarlos con ayuda de psicólogos o de personas que puedan ir haciendo este camino con ellas? Absolutamente. Sí, y de hecho yo creo que eso es fundamental. Es fundamental entender que la cirugía es solo una parte del proceso que tiene que vivir un paciente, ¿ya? Cuando uno piensa que tiene que hacer un tratamiento para la obesidad, tienes que pensar que no solo es una operación que corrige la obesidad, porque eso no es así. La cirugía bariátrica no corrige la obesidad en sí misma. La cirugía bariátrica te entrega una herramienta para que tú puedas ser capaz de ir corrigiendo y cambiando tus hábitos. Por lo tanto, tu pregunta es súper importante porque ese es como nuestro... es como digo yo, el ABC del inicio del tratamiento de cualquier paciente que ingresa a un tratamiento de obesidad. De hecho, nosotros acá en la clínica trabajamos siempre con un equipo multidisciplinario. Eso significa que tiene que haber un psicólogo, un nutricionista, los cirujanos, los kinesiólogos, porque esto es una cosa integral. O sea, si el paciente no cambia hábitos, la cirugía no sirve de mucho, ¿ya? Es una herramienta que bien utilizada es muy exitosa. Pero si el paciente se opera y no hace nada más, no hace cambios, no genera nuevos hábitos alimentarios, no mejora su calidad de vida, esa cirugía se puede perder en el fondo. Sí, y por eso es importante. Ha habido reportajes donde se ve personas que se han operado y después recuperan todo el peso. Doctor, ¿quiénes son los candidatos para esta cirugía? Hay personas que, por ejemplo, tienen sobrepeso y consultan por este tipo de cirugías. ¿Tiene que tener obesidad y qué características son de esta obesidad? ¿Va aparejada de otros factores? Ya, excelente, porque el concepto es súper claro. ¿Ya? La cirugía bariátrica es una cirugía que está pensada y está diseñada para realizarse en pacientes con diagnóstico de obesidad. Y el diagnóstico de obesidad es una cosa muy objetiva. La obesidad se define como, ¿cierto?, un paciente que tiene un índice de masa corporal sobre 30. Entonces hay que hacer un cálculo entre peso y estatura, ¿no es cierto? Y si el paciente tiene un índice de masa corporal sobre 30, ya tiene diagnóstico de obesidad, pero además siempre tiene que ir acompañado de otras enfermedades crónicas que aparecen con la obesidad. Entonces, si uno pudiese hacer como una pequeña como definición, ¿qué paciente es candidato a cirugía bariátrica? Es un paciente con obesidad y asociado a alguna otra enfermedad metabólica, como la hipertensión arterial, la diabetes, el problema de colesterol, por ejemplo, el hígado graso, etc. Entonces, siempre tiene que ir asociado. Claro, son personas que generalmente tienen este tipo de enfermedades también. En el caso eventual que no tuviera ningún tipo de enfermedad, entonces ¿no sería candidato para este tipo de intervención? Claro, un paciente con obesidad y ninguna patología asociada hay que estudiarlo bien también, porque puede ser en el fondo un paciente, claro, extremadamente joven, ponte tú, que no tiene patologías asociadas, pero sí está con obesidad y a lo mejor tiene un problema en la columna, un problema de movilidad. Por lo tanto, yo creo que es como un concepto general, pero que requiere de cierta evaluación, ¿no? Yo creo que en el fondo siempre quedarnos con el concepto de que además es muy difícil que un paciente que esté con obesidad no tenga ninguna patología asociada. Siempre encontramos algo, siempre aparece. O sea, uno que cree que está sano, el hecho de estar con obesidad ya te deja siempre como con un hándicap en contra con respecto a tu salud. Ahora, son dos tipos de intervenciones, tengo entendido, que se hacen de este tipo. Gente que popularmente dice, no, me corchetearon el estómago, por ejemplo, o me hicieron un bypass. ¿De qué se tratan estas dos cirugías que existen? Ya, existen muchas cirugías bariátricas en el mundo. Son varias. Son muchas técnicas. Yo te diría que pueden estar descritas más de 15, 20 distintas técnicas, pero las que más hacemos y las que más se realizan, no solo nosotros, sino que en todo el mundo, son la gastrectomía en manga y el bypass gástrico, ¿ya? Que son enfermedades, o sea, son cirugías, ¿no es cierto?, que se realizan con este sistema de corchetes, como dices tú, y que por eso se dice popularmente me corchetearon el estómago, exactamente, porque lo que uno hace es disminuir el tamaño del estómago. Entonces, esa es la base fundamental de cualquiera de las dos, de la manga gástrica y del bypass gástrico, es tomar tu estómago y disminuir su volumen. Entonces, tú quedas con un estómago más pequeño y con ese estómago más chico, tú empiezas un proceso de cambios, ¿ya? Ahí hay diferentes, detalles de una a la otra, cómo se hace, cómo se achica, hacia al lado, hacia acá, se interviene el intestino, no se interviene el intestino. Ahí eso, en el fondo, ya entras en el detalle profundo de cada técnica, digamos. Pero sí, ese es como el concepto general. Manga y bypass son las técnicas más populares o las más realizadas. Bien, doctor José María Cortés, ya decíamos, usted es cirujano bariátrico, por supuesto, de la clínica Renat y miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, encantado. Buenos días. Muy bien, doctor. Igualmente.
Bien, pudimos dilucidar varias cosas respecto de estas cirugías. Lo más importante, decía el doctor, que esto tiene que estar acompañado por todo un plan que tiene que ver con salud mental, con nutricionista, por supuesto, porque acá la clave es cambiar hábitos. Y yo les decía, ha habido reportaje donde se muestra que después de algunos años las personas finalmente recuperan el peso, pero es porque no han sido acompañadas por todos estos planes que son abandonados en un corto plazo. Claro que sí, Pam, el llamado rebote que obviamente genera la obesidad nuevamente, porque la obesidad no es gratuita, sino que viene acompañada muchas veces de otros problemas que de repente ni siquiera estamos al tanto, no los vemos. Muchas gracias por la información y también muchas gracias al doctor. Que estén muy bien, buen día.